¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que se presenta ante ustedes. Sucede ante vuestras pantallas merced a la gracia ínclita, infinita, inmarcesible, innombrable, irrefrenable y todos los i que se les ocurra Y a hables. ustedes. Él es Porrini. Él es Porrini. Porrini es. Porrini sucede, ocurre. Es una aseveración, Porrini. Porrini es aseverativo. Total. Sí. Es la afirmación que niega el todo. Es el doctor Es Porrini. la nada que tiene. Ay, Dios, Dios. Yo ya no sé cómo presentarlo. No, ya Porrini. está. Ya Ya la está. gente dice que... Un día tiene que decir buenos días y vamos al tema. Buenos días. ¿Cómo era antes Inido Claro, Tempore allá cuando la última página empezaba? Pero las Yo influencias. tenía 15 kilos menos. 15. Sí, estaba era otro. Profe. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿Todo maestro. bien? Todo bien. Saludamos a nuestra audiencia, estamos muy contentos de volver a encontrarnos como cada lunes en este espacio que es La Última Página. Muy contentos también con las repercusiones que está teniendo el canal, perdón, el canal no, digo, dentro del canal Vorterix, Reporte Minoritario. El canal este que recién empieza. Sí, este parece que Saludo a promete, estos chicos no sé. que empezaron. ¿No? Hay un pibe nuevo. Esto de la Mario radio, Pergolini. esto de firmar la radio, claro, un muchacho que tiene la voz bastante bien para locutar. Creo que le va a ir bien en los Le va a ir bien. medios. Sí, Yo sí, creo sí. que. Así Son que 40 años de carrera. Claro. me ahogo, Porrini. Claro. Aquí estamos entonces muy contentos con todo ello. Por supuesto, agradecemos fuertemente que visiten las redes de nuestro canal, no solamente lo que tenemos aquí subido, verso a verso los jueves. Este jueves creo que vuelve con el hilo finalmente. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos y de tiempos para poder estar al día con ello, pero ya está grabado el programa, simplemente basta con editarlo y subirlo. Voy a hacer un pedido, profe. Adelante, yo sé Porque para dónde pobre, va a ir. el profe siempre se encarga de estas cosas, pero ahora el pedido parroquial lo hago yo. Si nos pueden ayudar, ya que tenemos suscriptores que a veces nos dicen, ¿cómo lo puedo ayudar? Miren, si nos pueden ayudar para poder comprar una cámara nueva, no tenemos cámara, en realidad No. estamos grabando con celulares. Y A la vieja usanza, a la con vieja micrófono. usanza, con micrófono. Si tienen la posibilidad de, nosotros se lo agradeceríamos infinitamente, les aclaro, obviamente entendemos la situación, pero por ahí hay 2 o 3 personas que nos pueden dar una mano y podemos comprar algo mejor. Mientras tanto, hacemos lo que podemos. Tenemos nuestra cuenta de PayPal, nuestro Eso. Patreon, que está ahí también. Mercado Pago, perdón, estoy con problemas de reflujo. Digo, pueden ayudarnos, ya sea aportando algo económico o bien diciéndonos les conviene comprar tal o cual tipo de cámara para los fines de lo que hacemos, que es poner una cámara fija, filmar y eventualmente también tener un apoyo táctico cuando hacemos las charlas con otras personas, cuando somos más de una, generalmente con Sebastián Randle o cuando hacemos escenarios, etcétera. Por ahí no solo cámaras, sino también todo lo que sea equipo técnico. Hecho el mangazo, el pedido, el aviso parroquial, vamos, Sebastián, a lo que nos atañe hoy, que es algo que nos debíamos, no sé, salió el otro día bajo una palabra que Sebastián me dijo muy claramente, un clásico de clásicos. Pensando en literatura española específicamente, anunciamos que la semana que viene va a haber un clásico de clásicos de la literatura española. El lunes pasado estuvimos con Góngora, bueno, estamos ahí terminando de darle vueltas a un nuevo clásico de clásicos, pero hoy vamos a hablar de un clásico de clásicos argentino, que paradójicamente no hemos analizado en los 7 años que llevamos al aire, Bueno. Y hoy es el día que le toca al queridísimo, al inigualable Lucio B. Mansilla, y como señalaba el doctor recién, no sé si se va a ver, vamos a volver a viejos tiempos Vamos a poner donde las dos. hay animación, que 2 tomos. vemos 2 tomos, la dualidad, ¿no? De una excursión a los indios ranqueles. De pie, señoras, señores, un aplauso para el gran Lucio Mansilla y esta obra. ¿Qué personaje Lucio Mansilla, no? ¿Qué diremos, Sebastián? Sobrino de Rosas. Sobrino de Rosas. Uno de los 4 dandis. Totalmente. 5. Hombre de la generación del 80, si lo hay. La generación del 80, vamos a explicarlo para todo público. Sí, estamos hablando de literatura argentina. De literatura argentina. Hay aquí en la historia argentina un periodo
lo digo rápido, después de la sanción de la Constitución Nacional en 1853, que se instala el liberalismo político en un pacto medio particular con ciertos sistemas provinciales y demás, que va a dar pie al nacimiento de una Argentina moderna. Y es en 1880 cuando se terminan las guerras civiles, es decir, siguió esto, siguió el interior y Buenos Aires, bueno, qué sé yo, hasta que se federaliza la ciudad de Buenos Aires en 1880, se la declara capital, porque aunque no lo crean, lo era de hecho, pero no lo era legalmente. Y bueno, se instala un régimen económico liberal que lleva a la Argentina a convertirse en un país agroexportador muy grande y una economía enormemente desarrollada. A la vez, por supuesto, con todos los problemas que generó eso, ¿no? Éramos un país dependiente en muchos sentidos del capital extranjero y demás. Pero se dio un boom. Y en ese momento aparecen una serie de intelectuales, entre los que está don Lucio B. Mansilla, Eduardo Wilde, ¿cómo se llama? Miguel Cané, Lucio B. López, que Eugenio Cambaceres, por supuesto, que son una, Estaba pensando en eso. vamos a decir esto, una playa de intelectuales, todos ellos de la clase acomodada, hay que decirlo, todos eran señores de la clase acomodada con títulos y demás. El caso de Cané, médico, bueno, en fin, diplomáticos y demás, escribieron libros de viajes y demás, que tomaron la literatura, hay que decirlo, no de una manera como sustento de su vida o como, sino como un divertimento, me permito. Sí, claro. No sé si en ese sentido. Pero que lo hicieron de manera genial. Todos influidos por la literatura francesa a morir. Son galicistas a morir. Pero esta obra de Mansilla tiene una obra que se llama directamente en francés, las Causeries de los jueves. Es decir, Causerie, charlas sería, ¿no? Los 7 platos de arroz con leche y demás. Pero esta, como bien dice Diego, una excursión a los indios ranchos, el título, una excursión, es una genialidad. Narra un hecho real en su vida. Mansilla fue militar en un momento, después fue desafectado. Sarmiento lo quita. El mismo Sarmiento lo envía a la frontera con los indios ranqueles, explicación otra vez, hacia el sur de la provincia de Córdoba y todo lo que era la Patagonia estaba en manos de los aborígenes, ¿sí? Ranqueles, tehuelches, mapuches, etcétera, etcétera, y por supuesto en el fondo los llamanas, ¿no? Allá bien Araucanos. exactamente, los araucanos, y la frontera era siempre una frontera de conflicto. Entonces, miren qué época, 70, gracias Diego, me estaba confundiendo. 1870, Sarmiento, presidente de la República, lo envía a Mansilla a negociar con los aborígenes un pacto, un tratado. La idea es saber si se pueden ir incorporando a la República Argentina y que haya un respeto. Fue la última intención que hubo, después se los masacró. ¿No? Y Mansilla es premonitorio, lo dice, lo escribe antes de... Va con la mejor intención y se encuentra con Mariano Rosas. Está 18 días nada más. Por eso es una excursión. 18 días. 18 días claves. 800 páginas. Sí, exactamente. Cuando regresa empieza a escribir unas cartas informando de esto y en esas cartas se publican en el diario La Tribuna. En La Tribuna, sí. El 20 de mayo de 1870 comienza a publicar, acá lo tenía anotado, las cartas que son enviadas a un gran amigo, Santiago Arcos, quien después se va a convertir en un pretexto para la publicación a fin de año de este libro. Bien, Diego, no hablo más. Bueno, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana. Eso es una excursión al sur de Ranquel. Hay que hacer algunas adendas a lo que muy bien contextualizaba Sebastián, que es la época. Y el personaje Mansilla, la persona Mansilla y el Mansilla observador, el Mansilla, no quiero decir cronista porque no es un cronista, es un militar que observa las costumbres, observa los movimientos, la configuración humana, psicológica de lo que él llama el indio,
recordemos que la palabra indio, no solo en la cultura americana, sino también en la literatura argentina sobre todo, siempre va a tener un cariz no, digamos, un matiz peyorativo. Pensemos que una excursión en los indios ranqueles se publica formaliter en 1870, en 1875 gana un premio por la calidad de la prosa de Mansilla. Muy bien escrito. Es una cosa exquisita cómo está escrito. Pero previamente, digo, una excursión en los indios ranqueles dentro de la historia de la literatura argentina que podríamos llamar fundante o fundacional, se ubica a caballo entre el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de José Hernández. Ambos textos Totalmente. dialogan, discuten, digo, el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro discuten la figura de la barbarie depositada en el gaucho y de algún modo ahí trasuntada con elementos propios de las tribus y de las tolderías. Las tolderías son las tiendas de los pueblos aborígenes, donde están distribuidos de determinada manera y tienen cierta organización social, etc. En Sarmiento no tanto, porque es de 1845. 45, sí, señor. En Sarmiento hay otra intención, estamos pensando en un Sarmiento que todavía no era presidente, un Sarmiento polémico, el mismo Sarmiento que digo que lo hunde pero lo salva a Mansilla, cuando tiene este problema que lo quieren destituir del ejército, medio que lo ponen ahí a disposición, el mismo Sarmiento, y digo, en el Facundo no está tanto la figura del indio como sí lo está en Hernández. 2 años después, en el 72, José Hernández, 2 años después de la excursión, ¿no? Publica el Martín Fierro, 7 años después la vuelta de Martín Fierro. Exacto. Y ahí hay toda una figura sobre el indio. En el medio está una excursión a los indios ranqueles, que es sintomático de algo que se empieza a discutir o se empieza a observar en el espíritu de la época, que es propio también del pensamiento liberal, propio también de la influencia de estos escritores, Cambaceres, Miguel Cané, el propio Mansilla, que conocían Europa. Claro. ¿Y qué Europa conocían? ¿Y qué mundo europeo colonial conocían? El del siglo XIX. Claro. El de la Commonwealth. Claro. El esplendor del imperialismo y del colonialismo, claro, sobre todo de corte inglés o francés. El Corte Inglés, que linda Corte casa. Inglés, sí, Qué linda casa. No es nada menor que en su biografía, en sus memorias, ¿no? En sus últimos años, Mansilla la pasó bastante mal, por cierto, familiarmente. Murieron todos sus hijos. 4 hijos murieron. Fiebre amarilla, Sí. la esposa, que era la prima, bueno, toda una cosa ahí medio... Entonces él cuenta que conoció, por cuestiones diplomáticas, por cuestiones familiares y demás, conoció, por ejemplo, la India, Calcuta, sí, conoció Egipto, por supuesto, las grandes capitales europeas, Londres, París, y de alguna manera el contacto con los ranqueles, con este pueblo, es lo exótico. Es lo exótico, exactamente. Pero es también la mirada del eurocriollo, como él lo dice, ¿no? del claro, criollo con fuerte raigambre europea, que ve eso no como barbarie pura. No, exactamente. No como barbarie pura. No. Como si lo ve Sarmiento en el Gaucho, y como si lo deja entrever Hernández en el canto 3, sobre todo, del Martín Fierro, ¿no? El indio nació para ser tizón del infierno, ¿no? Tizón del algo así, dice. Sí, habla incluso de la crueldad del indio. Mansilla lo retrata de una manera muy, no voy a decir objetiva, pero sí muy propio del militar que tiene que elevar un informe. Sí, señor. Pero a su vez hay momentos en los que él se permite unas pinceladas, ¿viste? Cuando él describe el entorno, describe las costumbres, y cada tanto se permite alguna digresión respecto de reflexiones sociológicas, cuando no teológicas o filosóficas, sobre la condición del pueblo ranquel, sobre todo a partir de la figura de Mariano Rosas. Ahora vamos a hablar un poquito de quién es Mariano Rosas, de las disputas, de las luchas intestinas que hay entre los distintos cacicazgos, ¿no? o lonconías, como se suele conocer en
en la lengua propia no sé si de los Sí, sobre ranqueles todo propiamente, mapuches, ¿no? mapuches y Pero bueno, demás, Villaloncoy y toda esa cosa. exactamente. Sino que Mansilla lo que hace es tratar, como bien dijiste, Seba, me encantó eso, como último recurso, tratar de traer una mirada humana, tal vez, una mirada más equilibrada, ecuánime de lo que significan estos pueblos. Que por supuesto, como bien dijiste, sí, muy bien, qué lindo, qué bien que escrito que está, unos años después, Roca y toda la campaña del desierto, 1878, ahí nomás. Pensemos también, paréntesis, otras coordenadas. Se está conquistando también el oeste de Estados Unidos. Totalmente. Las reservas de indios en Estados Chile avanza Unidos. hacia el sur. Chile avanza hacia el sur. En Japón se está llevando a cabo la última, digamos, Rebelión. rebelión, la rebelión de Satsuma. Esto lo hemos dicho en algún programa sobre las guerras. Se unifica Alemania. Se unifica Alemania. Estamos Aparece hablando, Italia. la Italia Unida. Uh-huh. Estamos hablando de la guerra de secesión en Estados Unidos. Uh-huh. Hay un espíritu de época en la que el nacionalismo. Los nacionalismos, y voy a usar una palabra muy actual, la otredad, ¿no? Muy propio de la... Pero digo, la presencia de aquello ajeno, aquello que hay que identificar como distinto a lo civilizado, etcétera, se constituye como objeto ya a destruir, ya a asimilar, digamos. Asimilar y comprender. Mansilla se ubica del segundo lado. Exacto. Es el indio, el otro, el ranquel en este caso, es un mestizo. Claro. No es un otro distinto a lo que somos. Ahora voy a citar un capítulo sí, que yo, me parece yo tengo algunas cositas. fundamental. ¿Vos sabés que, Perdón. Diego, Sí. no, excelente. Para reafirmar lo que decís, sí, porque en algún sentido se ha sostenido que Mansilla es un hombre de la clase alta, es un hombre cómo podía, además, sin lugar a dudas, tenía el principio de la discriminación en torno de... No se observa en el libro, para nada. De hecho, tiene, en el epílogo del libro, tiene toda una conclusión, que es muy interesante el epílogo, tiene toda una conclusión sobre la valorización del indio. Y él sabe profundamente, 8 años antes de que ocurra, que esto no va a durar, que el indio va a ser exterminado. Por lo tanto, él habla de la buena voluntad, del entendimiento entre un gobierno entre el gobierno y los indios como una última posibilidad, una, digamos así, una última Atlántida, por decirlo de una manera, para poder pactar definitivamente un acuerdo que lleve al respeto mutuo, pero a la vez algo que era inevitable. A ver, ¿qué era lo inevitable? Que el territorio aborigen pasara a depender de algún estado. ¿Sí? Los aborígenes no habían conformado estados. Ese territorio era una tierra incógnita, como le gusta al profesor Ortega decir cotidianamente, exactamente. Una tierra incógnita, muy bien, y es verdad. Es decir, el sur de Chile y el sur de Argentina, la Patagonia, tanto chilena como argentina, eran en ese momento territorios que se la estaban disputando todos. Si no se hacía algo desde el punto de vista de Argentina y de Chile, se la iban a quedar las potencias. Ya había habido un primer intento de Francia, muy grande, cuando mandó al rey de la Patagonia. Eso no me digan que no fue gratuito. ¿Qué episodio ese? Es muy loco, un día lo tenemos que contar. Sí. Antoine de Soissons, ¿no? Que viene y se proclama rey. Bueno, una cosa de loco. El rey, sí. Sí. Yo tengo un libro sobre eso muy interesante de Brown Menéndez que ya lo vamos a comentar en algún momento. Es decir, ¿me explico? Es decir, o se hacía algo o se dejaba y eso se iba a ocupar de otra manera. De hecho, ya había habido exploradores ingleses, franceses, que tenían interés en la Patagonia. Tanto la de acá como la de Chile. Chile toma una decisión primero, decide avanzar sobre el territorio y empujar a los aborígenes, llevarlos a la guerra, y muchos de ellos se cruzan a la frontera argentina. Cruzan la frontera y pasan a la Argentina. Es decir, había que tomar una decisión. Por supuesto, se tomó la decisión más fácil y obviamente más criminal. Dijo, exterminémoslos.
Pero los intentos que habían iniciado, bueno, hay que decirlo, el gobierno de Sarmiento, a través de Mansilla, era un acuerdo, es decir, muchachos, inevitablemente esto de alguien va a ser, ¿no? Yo lo simplifico de esta manera. En algún momento van a venir y los van a conquistar. Nosotros queremos acordar con ustedes, respetamos cierta cosa, vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de... Bien, Mansilla fue con la mejor intención y se entrevistó con don Mariano Rosas, apellido que ustedes saben toma por el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el primero en hacer una campaña al desierto en 1833, con el cual, ¿con quién? Con Mariano Rosas, llega a algún tipo de acuerdo, pero sobre todo saben que llega no a un acuerdo que supere el problema, sino lo que bien decía Diego, a conocerlo. Y ahí Mansilla no es que cambie su opinión, pero tiene otra visión. El aborigen tiene cosas enormemente negativas, pero tiene muchísimas enormemente positivas. Son seres humanos. Entonces, viene con una mirada diferente e intenta que esa mirada diferente se imponga. Por eso hay una defensa del indio, ya que tiene la primera, tomo la... No, yo tengo la segunda. Perdón. Muy bien, la primera, profe. En el capítulo 10 hace una defensa del indio, discúlpenme, estoy buscando en el aire, ¿eh? ¿Dónde está el 10? Acá. Bien. Dice... que después, si quieren, vamos a conversar un poquito de la estructura. En el capítulo 10 dice, como es una carta, está escrita en segunda persona en parte, ¿no? Dice, te asombrarías, a Santiago Arcos, ¿no? Si volvieses a estas tierras lejanas y vieras lo que hemos adelantado. Buscarías inútilmente el molino de viento, el pino de la quinta de Guido se ha escapado por milagro, la civilización y la libertad han arrasado todo. Es interesantísimo, gente, lo que está diciendo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasó? Cita incluso a Paraguay, ¿no? El Paraguay no existe. Sí, estamos la hablando... última estadística después de la guerra arroja la cifra de 140.000 mujeres y 14.000 hombres. El 10%. Sí. Y entonces dice, la letra con sangre entra. Está todo escrito con una ironía por parte impresionante. Dice, mientras tanto te diré que los campos entre el río Quinto y el Cuero son pobre cosa. Pasto fuerte, amargo en su mayor parte y sin variación. Los campos del sur de Córdoba son malísimos. Los del río Quinto, sí. Ricos pastos abundantes y variados, gramilla, porotillo, trébol, cuanto se quiera, posteriormente, ¿no? Y dice, ¿dónde está lo de los indios? A ver, dice, vivimos en la ignorancia hasta de la fisonomía de nuestra patria. Poetas distinguidos, historiadores han cantado al ombú y al cardo de la pampa. ¿Qué ombúes hay en la pampa? ¿Qué cardales hay en la pampa? ¿Son acaso oriundos de América, de estas zonas? ¿Quién que haya vivido algún tiempo en el campo, hablando mejor, quién que haya recorrido los campos con espíritu observador, no han notado que el ombú indica siempre una casa habitada o una población que el cardo no se halla sino en ciertos lugares? ¿Cómo fue sembrado por los jesuitas, habiéndose propagado después? ¿Ven? Es decir, es un desierto. Y dice, le escribí a mi amigo don Pastor Hernández, comandante militar del departamento del Río Cuarto, hombre tan penetrante como laborioso y constante, que necesitaba conchavar media docena de pícaros, siendo de advertir que prefería la destreza a la audacia. En una palabra, ladrones. Se llevaba al frente a lo que fuera. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir, ¿no es cierto?, a la civilización, perdón, no a la civilización, sino A los pueblos. a los pueblos aborígenes. Y en medio de esa descripción, dice, ya terminó, Diego. No, por favor, hay varias que cosas por ahí para... dice, es indudable que la civilización tiene sus ventajas sobre la barbarie. Eso, sí. Pero no tantas como aseguran los que se dicen civilizados. La civilización consiste, si yo me hago una idea exacta de ella, en varias cosas.
en usar cuellos de papel, que son los más botas de charol, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, en los periódicos y demás. Dice, verbigracia, como uno en que yo paré la última noche que dormí en el Rosario, dice, por los hoteles, dice, que intenté dormir para ser más verídico. Son precisamente las camas de ese hotel las que me han sugerido estas reflexiones tan vulgares. Y dice, ¿no tiene la civilización el deber de hacer que se supriman estas cosas, es decir, la pobreza, que pudieron ser buenas al principio del mundo? ¿No se albergan en ello la cólera, la fiebre amarilla y tantas otras cosas que Dios creó el quinto día, etcétera, etcétera? Y en ese mundo en ese mundo de civilización que se opone a la barbarie, él descubre civilización en los otros hombres también. Diego, perdón. ¿Por qué? A ver, vos adelantabas la estructura. Si usted, a ver, clase de formalismo. La novela se divide en una estructura externa de 68 capítulos y un epílogo. Bueno, sí, son cartas, como bien decía Sebastián, apostillas que él mandaba a la tribuna, que después se compilan hacia fines del 70. Esto es abril del 70. Estamos hablando inicio del otoño. Estamos ahora pasando un hermoso otoño. Hoy venía acá las hojas amarillas, una cosa hermosa. En mi casa está todo amarillo. Y es interesante, son 68 apostillas que luego se compilan en capítulos y un epílogo, que quiero leer algunas cosas. Sí, léelo, por favor. Fíjate en el capítulo 35, hay una parte que habla sobre la civilización. Está acá, está ahí en el 35. 68 capítulos que van justamente desde su salida, creo que sale yo lo tengo acá anotado, sale desde Fuerte Sarmiento en Córdoba, y va bajando, va bajando. Y uno dice 68 capítulos para hablar de 18 días, y sí, porque es necesario hacer esa excursión, porque si fuese incursión, es distinto. El excursus es justamente un viaje a salir del centro hacia la periferia, no meterse es todo el periplo. Aparte va con 2 franciscanos, 18 militares, o sea, soldados, etcétera, que van con cuchillos, unos sables en las caroneras y 5 revólveres, de los cuales 2 eran míos, dice. O sea, no van a la guerra. No van a pactar. Van a pactar. Entonces va por cada punto, ¿no?, describiendo, y conforme avanza la excursión, la civilización se va borroneando, se va como difuminando. Y en el capítulo 35 es cuando llegan finalmente con Mariano Rosas. Correcto. En el medio hay toda una descripción bastante detallada de las disputas internas, ¿no?, con otros caciques que cada uno tiene 30 indios. Entonces dice, más o menos estamos hablando de unas 8.000 almas entre ranqueles y cristianos. Exacto. Porque ahí empezamos a ver que hay una componenda muy particular en las tolderías, que tiene que ver con los aborígenes propiamente dichos y los que o fueron tomados como cautivos o los que asumieron el mestizaje de estos pueblos. Yo quiero detenerme en un ejemplo concreto para que vean esta conjunción de lo que él dice, razas. Estamos hablando de 1870. La palabra raza no tenía la carga peyorativa que va a tener hoy, claro. Hoy, a partir sobre todo de la mitad del siglo XX. Ya están en las tolderías, bueno, y dice lo siguiente, al rato comíamos, voy a hacer una cita in extenso porque es necesario para entender. Aparte que bien narra. Sí, Mora es al rato comíamos, y Mora, Milén Huaraz, o sea, su traductor, Mora también es un mestizo. El término lenguaraz. Milén Huaraz nos entretenía contándonos sus aventuras. Ya he dicho quién era en una de mis primeras cartas, y si no estoy trascordado, ofrecí contar su vida. Mora es un hombrecito como hay muchos, de regular estatura. Un observador vulgar lo creería tonto. Se pierde de vista. Es gaucho como pocos, astuto, resuelto y rumbeador. No hay ejemplo de que se haya perdido por los campos. En las noches más tenebrosas, él marcha rectamente a donde quiere. Es un rastreador. Es un rastreador, un vaqueano, es un gaucho como pocos. Cuando vacila se apea, o sea, se baja del caballo, arranca un puñado de pasto, lo prueba y sabe dónde está. También un poco la magnificación, ¿no? Como Sarmiento. Como Sarmiento. Sarmiento lo dice.
Lo dice de Rosas. Y como la edad dorada, sí, bueno, Mariano Rosas fue Claro. entenado. Entenado. El entenado. ¡Oh! El entenado. Qué linda novela. Y como la edad dorada del gaucho de Martín Fierro, ¿no? Claro. ¿Qué es el gaucho? ¿no? Claro. Tiene una retentiva admirable y el órgano frenológico en que reside la memoria de las localidades muy desarrollado. Cara y lugar que vio una vez no los olvida jamás. Solo estudiando con mucha atención su fisonomía se descubre que tiene sangre de indio en las venas. Su padre era indio araucano, su madre chilena. Vino mocito con aquel a las tolderías de los Ranqueles, formando parte de una caravana de comerciantes y se enamoró de una china. Se enredó con ella, le gustó la vida y se quedó agregado a la tribu de Ramón, otro de los caciques. En Chile, su padre había sido lenguaraz de un jefe fronterizo, peón y pulpero. Vivía entre los cristianos. Mora es industrioso y trabajador. Fíjense los adjetivos que usa. Industrioso y trabajador. Qué hermoso. Tiene hijos. Lo leyó Borges. Quiere mucho a su mujer. Posee algo y saldría del desierto si pudiese arrear con cuanto tiene. ¿Pero cómo? Es empresa difícil, imposible. Mora ha estado a mi servicio unos cuantos meses, sirviéndome con decisión y fidelidad. Tiene buenos sentimientos, ideas muy racionales, conoce que la vida civilizada es mejor que la del desierto, pero, ya lo he dicho, está vinculado a él hasta la muerte, por el amor, la familia y la propiedad. Fíjense esto, 1870, profesores de teoría literaria y que hablan del discurso indirecto libre, lean a Mansilla. Habla el castellano a la chilena, perdón que diga a la chilena, ¿no? Perfectamente, disminuyendo lo mismo los sustantivos que los adjetivos y los adverbios. Nunquita me ha sucedido perderme por allicito, yendo solito, es como él diría, ¿no? Discurso indirecto libre. El araucano lo conoce bien y es uno de los lenguaraces más inteligentes que he visto. Ser lenguaraz es un arte difícil, porque los indios carecen de los equivalentes de ciertas expresiones nuestras. El lenguaraz no puede traducir literalmente, tiene que hacerlo libremente, y para hacerlo, como es debido, ha de ser muy penetrante. Por ejemplo, esta frase: si usted tiene conciencia, debe tener honor. No puede ser vertida literalmente porque las ideas morales que implican conciencia y honor no las tienen los indios. Un buen lenguaraz, según me ha explicado Mora, diría: si usted tiene corazón, ha de tener palabra. O, si usted es bueno, no me ha de engañar. Por supuesto que Mora, no obstante la pintura favorable que de él he hecho, no es nene que se retrae de ir a los malones. ¡Qué hermoso! Al contrario, va en la punta y por eso tiene con qué vivir. En unas tierras se trabaja de un modo y en otras de otro. Como él me dijo, haciéndole yo cargo de que un hombre blanco, hijo de cristianos, bautizado en Los Ángeles, que podía ganar su vida honradamente, llevara la existencia de un salteador. Digo, esto está en el capítulo 42, ya a mitad, si se quiere, un poquito más, ya en la segunda, en la última instancia de su excursión. Todas las características que prefigura en Mora, este lenguaraz, responden desde mi punto de vista a a la tesis de Mansilla, que podríamos de algún modo traducir de la siguiente manera, y está en el epílogo expresado. La civilización que nosotros conocemos, en cuyas camas de hotel fronterizos puede darse la peste o lo que sea, y que se pretende como superadora de la barbarie, sobre todo la civilización, en este caso de las tierras argentinas o de las tierras americanas, es una civilización compuesta por el mestizaje entre el europeo o el criollo y los pueblos originarios. Fíjate que en el epílogo, si leen el epílogo, hay una cantidad de preguntas retóricas, ¿no? Y dice, ¿qué hicieron los colonos españoles? ¿Actuaron como los franceses o los ingleses que trajeron un cargamento de prostitutas? ¿O como los holandeses para mezclar a sus colonos para no mezclarse con ellos? Para no mezclarse, justamente. Los españoles no hicieron eso. Tuvo que pasar una generación para formar este pueblo que es el pueblo americano, que es un pueblo de mestizajes. No lo dice en estos términos, claramente,
pero lo deja entrever. Sí, totalmente. Lo dice en el epílogo. Ujú. Después de 68 capítulos de 18 días metido con los araucanos, creo que uno de los grandes, o de las grandes tesis que propone esta obra, que no puede ser una novela, no puede ser No, una crónica, está narrado como un una novela por informe, está momentos. narrado. Se permite unos vuelos descriptivos Sí, bellísimos. hay influencia del romanticismo todavía. Todavía, Está algo todavía. Ayer me idealizado preguntaba el Jessica, paisaje. ¿eso es romanticismo? No es no es Sarmiento, Es un tardío sí, un tardo romanticismo romanticismo. descriptivo. No es naturalismo, No, para eso no. va a llegar Cambaceres después, pero tiene esas pinceladas en las que me permito también decir una cosa. Lo está haciendo un ferviente defensor de la cultura y de la tradición autóctona de lo que en ese momento iba a constituirse como Argentina. No es menor ¿qué diremos? No es menor la época. No, claro. No es menor que él fuera un constituyente para la De Constitución de 1860, sí. 1860, no es menor Sí. que él haya peleado en la guerra de Paraguay, que haya Un sido hombre que herido estuvo estuvo en toda, involucrado. en la conformación de lo que luego sería el Sí. Estado-Nación de Ujú. argentino, que es propio de la década del 80, de la generación del 80. Eh, Diego, pensá, nació en 1831, perdón, 31 y murió en 1913. 13, o sea, vivió 82 años en los que la Argentina pasó de ser un estado en guerra civil constante, la Confederación, luego Vivió la Pavón y Constitución, Cepeda, que son dos todo, batallas todo, esenciales, la guerra con el vivió la Paraguay guerra con el Paraguay. y todo el proceso posterior de lo que No sé si decíamos de era hijo o 1880. nieto del otro Mansilla que fue héroe en... Fue hijo, 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 hijo del general General Mansilla, Mansilla que también. fue héroe en la Vuelta de Obligado. Sí, Digo, señor. era un hombre de su época. Por supuesto. Aparte, enraizado con las familias más españolas tradicionales de la Argentina, ¿no? Yo quería agregar, con respecto a lo que dice del gaucho, algo que escribe muchas veces, y Sarmiento fue muy duro con el gaucho, ¿no? Dice, habla de Camilo Arias en el capítulo 52, es un gaucho, y dice, Camilo es un paisano gaucho, pero no es un gaucho. Y hace una diferencia, dice, el gaucho neto es el criollo errante que hoy está aquí, mañana allá. Jugador, pendenciero, enemigo de toda disciplina, que huye del servicio cuando le toca, que se refugia entre los indios y da una puñalada, o gana la montonera si está asoma. En cambio, el paisano gaucho es el que tiene hogar, paradero, fijo, hábitos de trabajo, respeto por la autoridad, de cuyo lado estará siempre, aún contra su sentir. Me encanta el aún contra su sentir. El gaucho está pintado como un hombre de honor, está pintado como un hombre de palabra, ¿no? Más allá de que sea pendenciero y demás y toda cosa. Pero sabe que la autoridad, si se somete a ella o no, o sea, si es un gaucho puro o si es un paisano gaucho, interesante la disquisición, sabe que la autoridad en última instancia también encierra cierta, ¿cómo decirlo?, cierta injusticia en muchos casos. Y Mansilla hace una valoración del gaucho como el personaje propio de lo criollo. Es decir, no busca, se adelanta a Martín Fierro, al querido José Hernández, se adelanta en la defensa del gaucho. Él entiende que el gaucho es un producto propio de la Pampa, un producto propio de la Argentina. Es lo más profundo que existe. Por supuesto que es un problema ante un mundo que quiere, ante una sociedad que quiere, o mejor dicho, un Estado que quiere avanzar industrialmente y bien, todo lo que sabemos, sino fundamentalmente este ser humano que se opone a eso porque defiende ciertas tradiciones y demás. Mansilla, en una mirada también parecida a la de José Hernández, es más contemplativo. Es decir, hay que incorporarlo, no hay que exterminarlo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el indio. Una cosa con respecto a la estructura, que, viste, Diego, muy bien analizaste el tema del discurso indirecto libre, muy bien. Viste que tiene relatos intercalados. Sí. Por ejemplo, en el capítulo 5 o en el 8, el cabo Gómez, que parece, me hacía acordar al Cabo Reyes, Cabo ¿no? Reyes, El cabo Sargento Gómez, García. claro,
hace una serie de relatos para entretener a la tropa, ¿no? Sí. Claro, imagínense ustedes, estos hombres, están ahí perdidos en el medio de la nada. Cantaricio. Claro. Entretenía la tropa cantando. El del arriero, que aparece en el capítulo 12, la historia personal de Crisóstomo, que me hizo acordar Al gran Manco de Lepanto. al Manco de Lepanto, ¿no? Capítulo 18, los relatos de la comadre Carmen sobre los usos y costumbres ranqueles, en el capítulo 41, que son interesantísimos porque gracias a esta mujer conocemos las costumbres del aborigen, el toldo, las orgías, que son sobre todo de bebida, la bebida, el amor por el caballo. El indio tiene un profundo, ¿cómo decirlo? No solo sentimiento, sino fidelidad hacia el caballo. Y la creencia. Son monoteístas, pero son antropomórficos, dice Masella, ¿no? Es decir, creen en un Dios al que no le rezan colectivamente. Me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, después lo estaba revisando para este programa. No rezan en conjunto, se van a un bosque, se van a un aislamiento a rezar. Es como una relación personal con Dios, ¿no? Y obviamente creen en el mal. Mal que tiene obviamente a su personaje que se llama Gualicho, ¿no? De ahí viene, le hicieron un Gualicho, ¿no? En el castellano de Argentina. Es decir, el mal está representado y hay que justamente tener cuidado de su presencia. Valga decir también que se habla muchísimo en el texto de cómo son físicamente y no hay en ningún caso, por supuesto, como es realista la descripción, hay momentos en los que los describe con sus defectos y demás, pero habla muy bien de la contextura física, de la mentalidad del gaucho, del gaucho, perdón, del indio. No dice que el indio es un minusválido, que no sabe nada, que es un ignorante, al contrario. Habla de la inteligencia, de la rapidez y pone ejemplos, ¿no? Cómo comprende inmediatamente, cómo se puede mover en un mundo ¿no es cierto?, de naturaleza tan salvaje, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay un respeto en ese sentido. Pero para no caer también tanto en el lugar común de, bueno, sí, es correcto y demás. No, es un relato de la época. Tan bien narrado que en algunos casos al afrancesado don Lucio le aparecen algunos galicismos, ¿no? Ese es el estilo de los hombres del 80, si bien la obra es del 1870, ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, la generación del 80, ¿no? Es decir, esta idea de que el castellano es una lengua exquisita, enorme y demás, pero si tenemos el francés para jugar en pendón, ¿no? Para ir y venir avant la lettre, ¿no? Podríamos perfectamente incorporar ciertos aspectos. Por eso hay, más que una cosa en algún sentido contaminante, que la puede haber, ellos sienten que es interesante hacer una analogía entre el castellano y el francés. No es que estén rebajando el castellano. Yo tengo una mirada distinta respecto de lo que se suele enseñar. Ay, eran afrancesados, entonces querían enseñar. No. Escribían en castellano. Lo que ocurre es que tomaban términos del francés porque consideraban que el francés era una lengua prestigiosa, pero también lo era el castellano. Porque escribían en un castellano exquisito. En todo sentido. Y en alguna. Con alguna finalidad, valga decirlo, el hecho del humor, ¿no? Es uno de los grandes temas que se han analizado. Totalmente, porque en medio de toda esa negociación, de la campaña y demás, incluso de la tirantez, ¿no? Porque los indios se dan cuenta que el tratado no va a prosperar y que en algún momento los van a exterminar, y él lo dice, ¿no? O sea, 8 años antes de que ocurra, lo está diciendo, ¿no? Desconfían los indios de esto y se lo dicen, desconfiamos porque nos van a venir a pasar por arriba. En medio de todo ello hay humor, un humor que fue muy típico de Mansilla, que se lee en las cocerías, en los 7 platos de arroz con leche, es decir, esto de también intentar entender el mundo con una sonrisa, muy de la época. A mí me hace acordar a veces a Mark Twain, ¿no? Sí. Tiene esa cosa de, claro, es de la época, ¿no? Tratar de incorporar, ¿no? Julio Verne. Claro, la desgracia
de lo que está sucediendo con algún hecho en el cual tal vez los hombres se sonrían para intentar superar las diferencias, ¿no?, que tienen. Fueron esos pocos hombres de Mansilla los que nos legaron algo que nos hace característicos a los porteños, el che. El término che lo trajeron ellos. Los aborígenes llamaban a los soldados de Mansilla chehuinca, o sea, hombre blanco, ¿no?, gente blanca. Huinca es blanco. Huinca Renancó, hay localidades aquí con ese nombre. Y el che, los soldados se usaban el che para nombrarse entre sí. Cuando volvieron a Buenos Aires, se convirtió en un interjectivo, diríamos, en un interjectivo que tiene valor de pronombre, para decirlo, para invocar. Es más, si digo, che, Seba, junté dos vocativos. Exactamente, exactamente. Bueno, más allá de todo esto, una experiencia impresionante. Y la lectura de lo más agradable que puedan hacer, se los puedo asegurar. Del siglo XIX, una de las grandes perlitas de la literatura argentina, junto con el Facundo, junto con el Martín Fierro. Usted que nos está mirando, joven argentino, cauto docente de lengua y literatura, que está pensando en el programa para este año, o tal vez esté planificando cómo avanzar con la cosmovisión realista y con la cosmovisión de la no sé qué poronga, no le tema a hacer un compilado de una excursión a los indios ranqueles. Sí, al porongo, ¿no? Digo, antes de otro tipo de obras que empiezan a hacer empates con que, no, bueno, tal vez Martín Fierro y Cruz eran demasiado amigos y bueno, y hablen del amor, y es una falta de respeto. Hay algo muy lindo en el epílogo. Quiero poner mis propias frustraciones y trasladarlas a un clásico. Sí, es un problema, no sé. Pero bueno, no queremos ponernos belicosos, pero en el epílogo hay una cosa muy linda. Porque hay toda una preguntadera, si se quiere. Una preguntadera. Perdón, una cosita muy breve. En el capítulo 35 hace una analogía entre la toldería y el rancho, ¿no? Y la toldería tiene una industria, son de madera, el rancho no tiene puertas, es un despelote, bueno. Entonces dice, qué triste y qué desconsolador es todo esto. Me parte el alma tener que decirlo, pero para sacar de su ignorancia nuestra orgullosa civilización hay que obligarla a entablar comparaciones. Así se replegará cuanto antes sobre sí misma y comprenderá que la solución de los problemas sociales de esta tierra es apremiante. La suerte de las instituciones libres, el porvenir de la democracia y de la libertad serán siempre inseguros mientras las masas populares permanezcan en la ignorancia y el atraso. Esto es la esencia del liberalismo también. Ojo. Sí. Dice, Dios ha ligado fatalmente los efectos a las causas. Ni los olmos dan peras, ni las instituciones son frutos, donde las nociones del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, no están universalmente encarnadas en todo pecho. Siguiendo la ruta que llevamos, elevaremos los andamios del templo, pero al levantar la bóveda, el edificio se desplomará con estrépito y aplastará con sus escombros a todos. Esto viene a colación de lo que Sebastián siempre cita. Hay instituciones, o las instituciones civilizadas, modernas, tienen fecha de caducidad. Porque no tienen pilares tradicionales. Exacto. Otra vez Ortega y Porrini en el tradicionalismo. ¡Oh, cuidado! No. Bueno, lo dice Mansilla de alguna manera. Claro. Es decir, cómo se quería incorporar a la democracia electoral que se había importado una democracia natural que ya existía en las monarquías de los aborígenes, ¿no? Vale decir que el cacique era todo un funcionario, ¿no? Y lejos de privilegios tenía, por supuesto que tenía, obviamente lo cuidaban, pero tenía el pecho primero para ir a la batalla, ¿no? Era el que se jugaba y fueron los que cayeron primero, ¿no? Por supuesto. Miren esta conclusión, perdón, hoy estoy un poco denso con esto. No, es un gran libro. Si hay algo imposible de determinar, es el grado de civilización a que llegará cada raza. Sí. Y si hay alguna teoría calculada para justificar el despotismo, es la teoría de la fatalidad histórica.
No olvidemos, paréntesis, que Mansilla había leído todo lo que había que leer para esa época, ¿no? Por lo tanto puede hacer referencias históricas, socioculturales, etcétera, Totalmente. sin necesidad de ser un erudito o sin caer en la impostación de Pero la ¿cómo sabes? densidad Hasta de lengua, de ¿eh? lengua. De lengua. Las calamidades que afligen a la humanidad nacen de los odios de razas, de las preocupaciones inveteradas, de la falta de benevolencia y de amor. Por eso, el medio más eficaz de extinguir la antipatía que suele observarse entre ciertas razas en los países donde los privilegios han creado dos clases sociales, una de opresores y otra de oprimidos, es la justicia. Pero esta palabra seguirá siendo un nombre vano, mientras al lado de la declaración de que todos los hombres son iguales, se produzca el hecho irritante de que los mismos servicios y las mismas virtudes no merecen las mismas recompensas, que los mismos vicios y los mismos delitos no son igualmente castigados. Por más que galopé, vuelve, ¿no? ¿Puede hacer otra reflexión? Es impresionante. Por más que galopé, tuve que dormir otra noche en el camino. Ya están volviendo. Al día siguiente, temprano, llegaba a las orillas del río Quinto. Había andado 250 leguas. Había visto un mundo desconocido y había soñado. Las galas de abril embellecían el verde panorama de la villa de Mercedes, donde los esbeltos álamos y los melancólicos sauces llorones crecen frondosos a millares. El día estaba en calma, mi alma alegre. Reímos sin inquietud cuando debiéramos estar taciturnos o gemir. Somos unos insensatos. Y cuando tenemos un momento lúcido es para exclamar amargamente ¡ay! Yo amo, sin embargo, el dolor y hasta el remordimiento porque me devuelve la conciencia de mí mismo. La Hermoso. conciencia de mí mismo. O sea, todo este viaje... También se busca hay una pequeña... Como todo viaje. Como todo viaje. No lo dice demasiado con rimbombantes palabras, pero todo lo que trae consigo es esta noción. Ver todo esto me trae conciencia de mí mismo. Sí, por señor. transitividad, el proyecto podría pensarse como, después de toda esta filípica sobre la justicia y sobre la importancia de recuperar la esencia de una civilización, no está en el avance desmedido, en el progreso indefinido, en la industria, en todo lo que se entiende como civilización liberal, europea, protocapitalista y tal. Está en la recuperación de esos pilares del templo. Ojo, sin ser religioso. Uh-huh. Sí, en el sentido de volver a lo que hemos dicho más de una vez. Indirectamente volver a esos pilares, la justicia, el amor. Porque los ranqueles, amén de todas sus negatividades, son capaces de generar cultura. Exactamente. Y él lo resalta muy llamativamente, muy bueno. Es un gran texto, miren, son en la edición del Onceller, que es la que tengo, son 2 tomos. Hay ediciones comprimidas en un tomo completas. Y se consigue en online, se consigue completo también, así que no hay excusas para no... Es un texto muy accesible, está muy bien escrito, tiene un lenguaje coloquial enorme. Hay muchísimo término aborigen que en esta edición viene con un glosario traducido y demás. La chupa, la chipá nombra, claro, el jarete, pero valga decirlo que tiene una rima fea, ¿no? Pero igual claro, que ariete, claro. Igual que mosquete, claro, bueno. En fin, valga decirlo. Querida condesa, cornisa, como dice la condesa. Bien, es un texto al que hay que volver. Y yo siempre digo, cuando se dé literatura argentina, sea en la escuela media o sea en el nivel superior, estos textos no deben ser soslayados, y lamentablemente lo son. Yo a veces veo el nerviosismo de cierta gente por llegar a nuestros contemporáneos. Y a veces me parece que para los contemporáneos no se necesita tanta ayuda, ¿no? Y acá, bueno. Paradójicamente, si nos quedamos en lo contemporáneo, si no entendemos a los antecesores, a los precursores de todo esto, no. Bueno, es para esbozar una hipótesis también. Una cosita más. Perdió también hijos, esposa, perdió a su hermana, Eduarda, que era una escritora. Eduarda Mansilla. En algún momento por ahí vamos a hablar de las mujeres del siglo XIX en Argentina. Escritoras. Hay varias. Hay algunas muy, ¿no?
Muy interesantes. Ibarburú, no, No, ese es del 20. Eduardo Mancilla, Juana Manuela, bueno, Ah, en fin, ya bueno. hablaremos. Bueno, Sebastián, creo que hemos cumplido con la faena, nunca mejor empleada esa palabra. Exactamente. Nos vamos a retirar a nuestros oficios, Que no les hagan un gualichu. que no les hagan un gualicho y disfruten de este programa o que hayan disfrutado de este programa. Nos veremos la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página y a ustedes les deseamos una muy buena semana. A seguir leyendo. Chau. Adiós. Gracias.